Durante siglos, los secretos del antiguo Egipto han estado encerrados tras muros de piedra y silencio. Pero hoy, estás a punto de descubrir uno que casi nadie se atreve a contar. ¿Por qué los sacerdotes egipcios evitaban tocar a las mujeres, incluso con la mirada? ¿Era miedo? ¿Era respeto? ¿O algo más poderoso que aún no comprendemos? Si te apasionan los misterios de las civilizaciones antiguas, los secretos que la historia no suele contar y los rituales que aún estremecen el alma, entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora, activa la campana y acompáñame en este viaje a través del tiempo, porque lo que vas a escuchar hoy no lo olvidarás jamás. Durante siglos, el antiguo Egipto ha fascinado al mundo con sus dioses, sus templos y sus secretos. Pero hay una norma poco conocida que incluso hoy genera preguntas incómodas. ¿Por qué los sacerdotes egipcios no podían tocar a las mujeres? Lo que vas a descubrir te sorprenderá. El templo no era un simple edificio, era el cuerpo del dios en la tierra. Cada sala, cada columna, representaba órganos sagrados: el pórtico, la boca, la cámara interna, el corazón. El sacerdote, al cruzar sus umbrales, no caminaba. Se deslizaba entre dimensiones. No era un hombre común, sino un servidor del equilibrio universal. Su contacto con el mundo debía ser mínimo. Y todo lo externo, incluyendo fluidos, olores, incluso pensamientos impuros, era una amenaza para la pureza del ritual. En el interior del santuario, el tiempo se detenía. Solo el sonido de los pasos sobre la piedra, el eco de los cánticos y la fragancia del incienso permitían que el dios despertara. Para lograrlo, todo debía estar limpio: el cuerpo, la mente, la atmósfera. Por eso los sacerdotes se afeitaban completamente, ayunaban durante días y evitaban cualquier contacto humano innecesario. Era una preparación exhaustiva, porque un error no traía solo vergüenza, sino la posibilidad de despertar la ira divina. Las mujeres podían participar en otros niveles del culto, pero el núcleo, el Sancta Sanctorum, era un espacio sellado, no por arrogancia, sino por contención energética. El cuerpo femenino, con su capacidad de dar vida, era considerado demasiado sagrado e incompatible con la energía contenida en el corazón del templo. Era como acercar el sol a una llama, ambos poderosos, pero juntos podían destruir la estructura misma del universo simbólico. Así pensaban los sacerdotes, así temían. Ma'at no era solo una diosa, era el equilibrio que mantenía unido el universo. Las estaciones, el flujo del Nilo, el juicio de las almas, todo dependía de su presencia. Cualquier desviación de su armonía, incluso un acto aparentemente trivial como tocar algo impuro, podía hacer que Isfet, el caos, se filtrara como una sombra por las grietas del mundo sagrado. En este contexto, la mujer, poderosa, cíclica, creadora, representaba una fuerza que debía ser tratada con extremo respeto y con distancia ritual. En los textos sagrados, la menstruación no se nombraba como algo sucio, sino como un momento de alta energía, una tormenta roja, así la llamaban algunos escribas, capaz de desatar fuerzas invisibles si no era contenida. Por eso, las mujeres en ese periodo no podían acercarse al Sancta Sanctorum, ni tampoco ser tocadas por quienes servían directamente al dios. No era misoginia, era temor místico, un miedo profundamente arraigado en la estructura del cosmos egipcio. En el corazón de cada templo, el aire estaba cargado de significado. Una simple palabra mal pronunciada, una presencia no purificada, y la ceremonia podía venirse abajo como un castillo de arena. Los sacerdotes vivían obsesionados con cada gesto, cada mirada, y el cuerpo femenino, pese a ser venerado en otras esferas del culto, se consideraba demasiado poderoso para el espacio ritual diario. Por eso, mantener distancia no era rechazo, era una estrategia de protección espiritual, un acto de fidelidad a Ma'at y de defensa contra el eterno retorno de Isfet. El sacerdote egipcio no solo evitaba el contacto con mujeres, también con cualquier cosa que pudiera romper su estado de pureza. Se bañaba varias veces al día, dormía solo, a menudo comía alimentos sin especias, vivía en una burbuja de limpieza física y espiritual. Y si se contaminaba, no podía entrar al templo, porque al hacerlo, arriesgaba todo el equilibrio cósmico.
Los rituales de limpieza eran tan exigentes que un solo pensamiento impuro bastaba para invalidarlos. Antes del amanecer, los sacerdotes se sumergían en las aguas frías del Nilo, no por higiene corporal, sino para lavar su alma. Después, se vestían con lino recién lavado, libre de todo color, libre de historia. En Egipto, la blancura no era estética, era símbolo de vacío interior, una página en blanco donde solo el Dios podía escribir. En el antiguo Egipto evitaban el contacto incluso con sus propias esposas. Durante los días de servicio se convertían en otra cosa, ni hombres ni dioses, sino canales. Canales por donde fluía la voluntad divina. Un simple roce humano podía cerrarlos. Por eso la abstinencia no era una penitencia, sino una herramienta. Un escudo que los protegía del caos, de la tentación, de ellos mismos. Muchos textos no lo dicen abiertamente, pero la tensión era constante. La vigilancia sobre el cuerpo era obsesiva. Si un sacerdote soñaba con una mujer, algunos consideraban que debía empezar de nuevo su purificación. Era como caminar por una cuerda floja, con el abismo de Isfet siempre debajo. Y en esa cuerda, la castidad era equilibrio. La pureza era poder. Irónicamente, las mujeres también eran sacerdotisas, servían a diosas poderosas. Eran cantoras, bailarinas, curanderas. Pero su espacio estaba delimitado. Podían ser mediadoras del cielo, pero no entrar al núcleo sagrado de algunos templos, porque para los antiguos egipcios, la divinidad femenina era tan intensa, que debía manejarse con sumo cuidado. La mujer no era excluida, era protegida, de una energía masculina que debía contenerse, igual que se contiene un río para que no inunde la tierra. Las sacerdotisas de Hathor danzaban bajo la luna, invocaban sueños, pero no tocaban el altar principal, no porque fueran impuras, sino porque eran fuego, y el fuego no se deposita en un santuario de incienso. Isis, la Gran Madre, tenía templos donde las mujeres eran las únicas voces. En ellos no entraban hombres, el culto estaba invertido, lo femenino gobernaba, y lo masculino observaba desde afuera. Este delicado equilibrio entre templos masculinos y femeninos era parte del orden sagrado. Era un tablero cósmico donde cada pieza debía ocupar su lugar exacto, o todo se desmoronaba. Las mujeres no eran menos sagradas, eran el otro polo, la otra mitad del universo. Pero como dos imanes opuestos, acercarse demasiado en el momento equivocado podía romper el equilibrio. Por eso, los templos más antiguos cuidaban esa distancia. Y por eso los sacerdotes, por respeto, no tocaban a las mujeres. No porque fueran débiles, sino porque eran demasiado poderosas. Hoy, esos sacerdotes ya no caminan entre nosotros, pero su historia, sus miedos, sus votos de pureza, aún nos hablan. Nos recuerdan que en el antiguo Egipto, cada gesto tenía un peso cósmico, cada regla un reflejo de algo más grande, y que, a veces, la fe exige el más alto de los precios, renunciar al contacto humano, por el sueño de tocar lo divino. Si quieres descubrir más secretos ocultos del antiguo Egipto, suscríbete y acompáñame en el próximo viaje al pasado. Aquí, donde la historia aún respira.